Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de tener la segunda conferencia del ciclo Calíope, que estará conducida por el polifacético Josep Andreu García. Josep Andreu es publicista, como ya comentábamos en la ponencia anterior, escritor y editor, entre otras muchas cosas, pero sobre todo es una persona de gran elocuencia y mordacidad. Posee una gran conciencia social y eso le ha llevado, entre otras cosas, a colaborar con estas ponencias y con otras muchas cosas con la Universidad Popular Sant Joan Despí. Hoy la conferencia lleva el título de Literatura, la historia interminable, y en las palabras que nos pasó Josep Andreu definía la ponencia con las siguientes letras. Decía: la literatura en general y la lectura de obras literarias en particular es uno de los instrumentos más eficaces para la formación de la personalidad y el conocimiento profundo del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. A través de la lectura se consigue el desarrollo de la capacidad de análisis y del sentido crítico. No se puede hacer una lectura bebiendo el libro como quien bebe las imágenes de la televisión. El lector tiene que analizar y tomar partido por lo que está leyendo. Por otra parte, y consecuentemente con eso, el lector adquiere libertad de criterio. El hombre es un ser social y es indudablemente que el principal elemento de sociabilidad es la palabra. Por tanto, en la medida en que dominemos mejor el uso del lenguaje, seremos más completos, más perfectos, más útiles y posiblemente más felices. El lenguaje se adquiere fundamentalmente por impregnación y esta se produce a través de la lectura. Con la lectura de obras literarias se consigue el desarrollo de este lenguaje, que es la suma importancia en un mundo como en el que estamos viviendo. Porque en la medida en que una persona sea más capaz de dominar la palabra, será menos susceptible a la manipulación. Con esta introducción damos paso a Josep Andreu en esta segunda conferencia, que esperemos que nos guste tanto o más que la primera. Josep Andreu, todos somos tuyos. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Gracias por la presentación tan generosa como siempre. Y bueno, satisfecho como siempre de colaborar con la Universidad Popular. Es una iniciativa no útil, sino estrictamente necesaria, y todavía que nos permita aportar conocimiento, cultura, en definitiva, al grupo social inmediato que tengamos y por extensión a todos. Bienvenido sea. Y más cuando es una iniciativa que no está condicionada por ningún interés que no sea el propio beneficio social. Dicho esto, quisiera comenzar la ponencia navegando a la contra. Todos hemos oído más de una vez y de forma aliterada que el pensamiento configura el lenguaje y que eso es inapelable. Bien, no está falto de veracidad, pero en lo que sí persevero, en lo que siempre muestro una cierta voluntad de combate, es darle la vuelta y decir que bien, que de acuerdo, pero que será el lenguaje el que nos permita armar ese pensamiento. El lenguaje será lo que nos permita que nuestro pensamiento sea útil, transmitible y que pueda crear, de alguna manera, progreso. Quisiera empezar, o continuar, perdonadme, saludando en las 4 lenguas oficiales del Estado. Habrán de perdonarme aquellos hablantes de los dialectos de esas 4 lenguas, pero no domino esos dialectos, así que me voy a ceñir a las 4 oficiales. Así que os diré que buenas tardes, buena tarde, buenas tardes y arranchaldeón. El que os salude en las 4 lenguas oficiales tendrá trascendencia conforme avance la ponencia, porque vamos a empezar a hablar de números, no de letras. Y creo que conforme vayamos evolucionando nos daremos cuenta de la importancia de cuantificar.
Partimos de la base de que, voy a redundar, de que el lenguaje configura o arma el pensamiento. Siendo así, tendríamos que ver o intentar conocer cuál es el valor o qué saldo tenemos en nuestra cuenta lingüística o idiomática. Y nos daremos cuenta de que el problema empieza, como en la mayoría de las ocasiones, por estar faltos de recursos. En datos del 2020, yo hasta la fecha he estado trabajando con datos de 2016, ahora he podido actualizarlos con los cierres de los 4 diccionarios oficiales de las 4 lenguas del Estado a 2020. Y bien, palabras de uso o que pueden ser de uso habitual en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se cuentan por un monto total de 93.000 palabras. Hay más, podríamos sumar en el caso del castellano hasta 250.000, pero sería fácil hacerlo porque están ya fuera de uso. Es decir, vigentes tendríamos unas 93.000 entradas. Si pasamos a analizar el diccionario de la lengua catalana, estaremos hablando de unas 86.000, 87.000 entradas, 87.000 palabras. En el caso de la lengua galega, estaremos aproximadamente en unas 60, 60 y pocos mil. Y en el euskara, pues bueno, a duras penas llegan a los 52.000 vocablos o entradas. Bien, vamos a contraponer la riqueza de la que se dispone y aquella que se utiliza. Bien, pues para mi sorpresa vamos de mal en peor. En el caso del castellano, hace tan solo 5 años, la media de utilización por un ciudadano medio del Estado eran de unas 1.500 palabras, perdonadme. Ahora estamos en las 1.000 palabras. Si hemos partido de 93.000 de uso posible y contemporáneas o actuales, pues ya veis dónde estamos en nuestro saldo. En el resto de las lenguas oficiales, catalán, galego y euskera, estamos más o menos en las mismas cifras. En el euskera, por una cuestión de su propia naturaleza, estamos un poco por encima, pero esa es la media. Pero si eso es muy preocupante, debemos también acercarnos a la idea de quién es el parlante o quién habla con mayor concretud y ya se considera que está en un nivel de conocimiento alto y, por lo tanto, dispone de una gran capacidad de transmisión. Bueno, pues ese tipo de ciudadano no pasa de las 2.500 entradas, de las 2.500 palabras. Seguimos estando bastante cojos o menesterosos. Pero ya si hacemos una hipérbole y nos vamos ya a ciudadanos con una cultura elevadísima y con una vida relacional, sea esta profesional o cultural, muy, muy amplia, no pasaremos de las 5.000 palabras. Y ahí acabamos. Ese es el escenario en el que nos movemos. Insisto, las podemos proyectar a las 4 lenguas. Y también deciros que se ha estudiado la correspondencia o las interrelaciones entre aquellas personas del Estado que somos, como en mi caso, trilingües, no subimos mucho la cifra. Digamos que las palabras son coincidentes en lengua diferente, o sea, ni más ni menos. Bueno, eso nos da una magnitud, o sea, o una situación de salida que iremos analizando durante este rato. Bien, en lo que ha leído José Manuel, que era el resumen o la presentación de la ponencia, hablaba de que el lenguaje, bueno, te hace más capaz porque acaba haciéndote más libre. Esto que parece una frase grandilocuente se concreta en cuestiones evidentemente prácticas. Si yo tuviese que controlar un grupo social, lo que haría sería descapitalizarle la capacidad de expresarse. Porque el que no es capaz de transmitir lo que piensa o siente, no tiene capacidad de reacción. Y esto, históricamente, no es nuevo, o sea, en toda la historia de la humanidad,
El poder lo ha sabido, lo ha conocido sobradamente y ha trabajado en esa línea. O sea, si yo otorgo poco lenguaje a aquel que puede protestar y me reservo los términos valiosos, brillantes, cuando deba imponer una idea, aunque solo sea por desconocimiento, mis palabras, que son mucho más grandilocuentes, brillantes, ostentosas, no serán entendidas por una base social que dará por hecho que aquel que domina mejor el lenguaje tiene mayor capacidad de liderazgo, gestión o gobierno. Bien, ahí empezamos. No es desconocido por nadie en el momento actual que vivimos que la escolarización es plena, el acceso a la información. Y hago un apunte, no hablo de cultura, he dicho información. Escolarización e información. Bueno, la escolarización es plena, vamos a decirlo así, y la información está al alcance de la tecla de un terminal de ordenador, de un portátil, de una tablet, de un teléfono móvil. Pero la información no es conocimiento. El conocimiento se basa en el desarrollo de una idea inicial contraponiéndola con otras, las que fueran, y afecta a cualquier disciplina humana. Si seguimos avanzando en esta idea, nos daremos cuenta de que todo lo que son las programaciones educativas, los itinerarios pedagógicos y demás, han ido despreciando a través de diferentes leyes de educación. Hablo de nuestro país, pero esto es extensible a toda Europa y por extensión a todo el mundo occidental. No vamos a hablar del tercer mundo, que es que ni siquiera han tenido la oportunidad de llegar a la escolarización plena. Bueno, han ido drenando todas aquellas materias o disciplinas que requerían de un esfuerzo de conocimiento, o sea, de contrastación. Bueno, ¿para qué queremos abundar más, sumergirnos más en una idea si podemos perfectamente llegar a una definición que me sirve para cumplimentar un cuestionario, un examen o un trabajo, el que fuese? Estoy hablando ahora de ciudadanos escolarizados. Bueno, pues sí, eso nos ha ayudado a ser quizá más rápidos, pero para llegar a ningún sitio. Deberíamos haber defendido de forma numantina la idea del conocimiento. Todo aquello que nos interioriza, todo aquello que no es capaz o no somos capaces de explicar, deja de existir. Aquí, si me permitís, haré una parada. En la ponencia anterior que versaba sobre literatura distópica, se incidió una y otra vez sobre obras distópicas que nos explican el presente. Muchos de vosotros, los que estáis presentes y los que escuchéis esta ponencia en diferido, habréis leído a Orwell, bueno, no sé, a todos los factotums, bueno, los iconos de la literatura distópica. Rebelión en la Granja, 1984, Fahrenheit 451, Mundo Feliz, Huxley. Hay infinidad de autores que, si sabemos leerles bien, nos daremos cuenta de lo que plantearon en su momento. Descapitalizar la cultura de la base social o el conocimiento de la base social para conseguir un control de la misma. Y la hipótesis que se plantea y se repite es descapitalizar la capacidad de expresión de los colectivos sociales. Siempre hago lo mismo, recomiendo siempre Fahrenheit 451 y también 1984. Ahí hay un capítulo, bueno, un aspecto en el 84 que habla de la neolingua, que es la no lengua, es decir, te quito todas las palabras que no sirven para nada y que yo considero que son farfulla para que tú no puedas ni protestar, porque es que no sabes ni cómo articular el pensamiento. Bien, es el momento en el que nos encontramos. Se barruntó hace ya muchísimo tiempo, desde el primer cuarto del siglo XXI y seguimos en ello. Y bueno, aquello que parecía ciencia ficción ahora es una realidad tangible y además inapelable, lo cual lo hace muy gravoso
Y ¿por qué no decirlo? O sea, si me permitís un poco la hipérbole, doloroso. A mí particularmente me duele y me duele mucho. Pero bien, a pesar de que un gran amigo mío, Luis, que es docente, me dijo, bueno, hemos perdido la batalla. Esto ya no hay por dónde cogerlo. Alumnos y alumnas no van a entrar nunca en esa dinámica del análisis continuado de aquello que se les ofrece. Y además no tenemos tiempo y además los planes educativos cambian demasiado y las variables constantes ya han desaparecido. Bueno, pues se lo dije hace tiempo a Luis, os lo digo ahora a vosotros, pues muy bien, no hagamos nada, nos quedamos tan tranquilos y damos por hecho de que pues, aquí se ha acabado la historia. Pero no, esto no es así. Aún tenemos capacidad de respuesta, no en el beneficio de los que ya podemos considerarnos adultos, tenemos una trayectoria académica o vivencial hecha, sino a los que vienen detrás de nosotros. Hay una cosa, y voy a caer en un topicazo, pero todo el mundo dice, bueno, a ver qué mundo le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, desde una posición proactiva, educativamente proactiva, bueno, es al revés. Esto es como que aquello, el pensamiento configura el lenguaje. No, bueno, y el lenguaje también arma el pensamiento. Pues aquí lo mismo. A ver qué hijos les dejamos a nuestro mundo. Esto es lo que tendremos que trabajar. Y ambas cosas tienen que saberse gestionar. Lo que hoy planteamos, lo que es literatura, historia interminable, así se llama la ponencia, o sea, se ha decidido que se llame así, habla de qué caminos podemos seguir para que ese lenguaje impregne y al final acabe formando parte de nuevos ciudadanos que sean capaces de tener criterio a la hora de analizar aquello que se les ofrece como información veraz. Aquí entraríamos en dos, o tendríamos que tener en cuenta dos situaciones diferentes. Bueno, o que es la misma, es a leer se obliga o se guía, o se oferta como algo lúdico o tiene que obligarse también para que se entre en la dinámica. Bueno, esto es esta sería una discusión bizantina. Ambas vías son correctas siempre y cuando pues, se hagan bien. Difieren en su praxis, pero la finalidad va a ser la misma. Empezaremos por eso de ofrecernos a la lectura. ¿Cómo llegamos a sumergirnos en la misma y quién nos lo facilita? Bueno, pues también lo hemos dicho muchas veces. En casa se educa, en la escuela se forma. También es verdad que en la escuela se educa. Pero la realidad troncal es que en casa se educa, en la escuela se forma. Bueno, pues en casa los niños reaccionan por capilaridad. Reaccionan por respuesta mimética. Somos gregarios. Y como cualquier homínido, hacemos lo que hacen los mayores, ni más ni menos. Me atrevería a llevar esta tesis a la presencia física del libro, o sea, como un adminículo que está en una casa. Es bastante probable que si en una casa hay libros en una estantería o encima de una mesa o donde fuere, los niños los interioricen como un elemento de uso común, porque ven al mayor que lo coge, no sabe lo que hace, posiblemente el niño no entiende ni papa, o este libro que ha cogido mi padre, ¿esto qué es? O mi madre, no sé, pero lo cogen. Si esa realidad se percibe, será fácil que un libro adecuado a la edad de los niños que están en casa pueda ser observado con interés. Bueno, como todo en la vida, la educación es lenta, progresa adecuadamente, pero es lenta. Pero si hacemos y repetimos según qué tipo de acciones en el ámbito familiar, al final los niños acaban subiéndose a esa actividad o interiorizándola. Ese es un punto básico. Claro, la pregunta será, bueno, ¿y qué le ofrezco yo a mi niño? Pues muy sencillo. Si le gustan, por ejemplo, ¿qué os diría yo? Bueno, mira, os voy a poner un ejemplo que además tiene que ver con el opio del pueblo, el fútbol. O sea, mi hijo, sin ir más lejos, empezó a acercarse a los libros con el Real Club Deportivo Español. Esto es un libro de fútbol. Dices, pero qué tontería más grande. Bueno, pues ahí está.
tiene fotos, ¿eh? Este es el señor Tamudo, un histórico del español. Bueno, pues por ahí empiezan las cosas. Bueno, cada vez tiene más libros en su habitación, de gracias, ahí estamos, o sea, poco a poco. Pero si sigo con el ejemplo de mi vástago menor, me voy a ir al instituto o a la escuela. Algún problema hemos tenido ahí, porque todo tema que sea tratado dentro de una asignatura puede requerir de un esfuerzo o de una actividad lectora que amplíe o acompañe esa materia. Pero no deberíamos omitir que el término obligatorio tiende a generar rechazo. Y más en un momento social en el que las variables son tan amplias que a los chavales también les cuesta centrar la atención. Ahí, en el ámbito académico, por mi parte, y esta es mi opinión, lógicamente es solo mi opinión, me acercaría al temario y abriría más opciones que no literatura absolutamente reglada. Puede haber una gran amplitud de libros, de obras, que incidan sobre la materia que se está estudiando y no tienen por qué leer todos las mismas. Porque al final el libro se convierte en una losa. ¡Jo! Ya nos ha tocado el Lazarillo de Tormes. Que bueno, a mí me gusta mucho, pero bueno, es igual. Y todos hacer el trabajo sobre el mismo. Bueno, pues no sé, quizá en el siglo de oro o en la novela picaresca española tendremos títulos que sean muy emblemáticos, pero es que en otros temas posiblemente podríamos hacer un esfuerzo para hacer la cosa más atractiva. A tal efecto, yo me he preparado unos cuantos libros y perdonadme, pero bueno, o sea, uno tira de los recursos que considera útiles. Ahora, hoy precisamente, se celebra el 90 aniversario de la proclamación de la República, el 14 de abril del 31. Bueno, pues me ha venido a la cabeza. Yo tengo aquí la República de Josep Pla, que con Pla tengo yo mis cosas, ¿eh? Pero bueno, vale la pena... Claro, esto es un tochazo. Crónicas periodísticas, artículos, no sé qué. Bueno, establece un muy buen recorrido. Pero a un muchacho de bachillerato tú le sueltas esto, va a ser difícil. Pero, amigo, si me cojo a Paco Roca, que es un recién llegado al mercado editorial, escribe Los surcos del azar, y yo os digo que esto no es un libro, sino que es una novela gráfica, denso, con una cantidad de información tremenda, posiblemente ese alumno entre al trapo, si me permitís el símil tauromáquico, bueno, la tauromaquia vamos a borrarla, quiero decir, entre al trapo con mayor facilidad. Aquí está el arte de la mentira para acabar diciendo la verdad. O sea, lo más fácil es decir, nos ha ganado Internet, nos ha ganado la televisión, nos ha ganado la red. Bueno, pues lo siento, no. Estimado Luis, ya te he citado 3 veces con esta. No nos podemos rendir, porque objetivamente el hecho de leer no es que sea conveniente, es que es estrictamente necesario. Porque si no, tendremos una masa social informe a la hora de expresar sus deseos, sentimientos, necesidades y dolores. Hay una cosa que tiene que ver con el lenguaje y por eso siempre insisto en que es revolucionario, es que si condenamos al ostracismo, al silencio, a un número demasiado o muy elevado de comunes, o sea, de ciudadanos, las revoluciones se van a dar en los callejones y entonces no sabremos el por qué se han generado. Y el conocimiento del lenguaje permite que las tensiones sean explicadas, puedan ser explicadas, puedan ser entendidas y en definitiva acaben configurando eso de lo que hablo siempre, que ya la gente está harta de que en mis ponencias vuelva a lo mismo, acaben generando, construyendo puentes. Da igual lo que pensemos,
Da igual de qué trayectoria o tradición familiar vengamos o cuál sea la ideología de los nuestros. Es lo mismo. Si realmente dominásemos el lenguaje por una acumulación del hábito lector, que en definitiva nos va a dar conocimiento, sería más fácil buscar los espacios de intersección social. Lo siento, no puede tener... Esto que voy a decir es reaccionario, increíblemente reaccionario. De hecho, ya se me ha accionado tantas veces que ya no me afecta ni lo más mínimo. Y perdonadme la soberbia o la presunción, pero es que no. Alguien que domina solo 1000 palabras no está suficientemente desarrollado, armado, para tomar decisiones. Esto es muy duro y soy consciente. Esto es muy duro y lo peor, soy consciente. De ahí el perseverar en lo que en esta ponencia planteo o planteamos desde la UP. Hay que seguir perseverando en la idea, que ya he repetido desde el principio, esta creo que es la tercera o cuarta vez, perdonad, que es el lenguaje el que arma el pensamiento. Pensar sabemos todos. Ahora, saber ordenar el pensamiento para que sea útil, y vuelvo a insistir, poder construir espacios de entendimiento va a ser difícil si al final nos quedamos con los ítems. Hay algo que hace poco en una entrevista que, bueno, tuve el honor que me hiciesen en emisora de radio recientemente, hablábamos de publicidad. Yo rechazo frontalmente la publicidad, a pesar de mi formación, la rechazo, porque creo que es una ciencia, es que realmente está desarrollada como una ciencia de manipulación. Bueno, en aquella entrevista salió, como siempre, Joseph Goebbels, el gran teórico de la comunicación del nacionalsocialismo alemán, del nazismo. Bueno, era un genio, o sea, era una persona inenarrable por lo nefasta, pero no se le puede quitar el mérito de haber establecido una teoría comunicativa que nos aplasta a todos. ¿Y en qué se basa? En la pérdida del lenguaje. Y triunfó. Es el fenómeno comunicativo más enorme de la historia del hombre, por encima de los grandes imperios asiáticos y de nuestro gran referente, que es el Imperio Romano. Increíble. O sea, con 10 preceptos, bueno, he marcado 4, disculpadme, lo hago con las 2 manos, con 10 preceptos consiguió una manipulación de un pueblo repitiendo conceptos básicos hasta la saciedad. Bien, la intelectualidad alemana de aquel momento, también es cierto que la crisis económica condicionó mucho la capacidad de respuesta de los demócratas tradicionales, pero no perseveraron en eso. Hablaban de la violencia que ejercía el nazismo en ese momento, hablaban de muchas cosas, pero nadie se paró a pensar en cómo funcionaba el lenguaje totalitario. Corto, sencillo, entendible y sobre todo prometiendo cosas que fuesen estrictamente necesarias. Agua, gas, dinero a final de mes, incluso les prometieron un utilitario para todos los alemanes. Bueno, esto es un ejemplo práctico, o sea, que tiene una demostración histórica, pero que además es que la tesis o la teoría de Joseph Goebbels sigue estando vigente y se aplica precisamente a la publicidad para que acabemos comprando lavadoras. Ni más ni menos. Bien. ¿Cómo un ciudadano evita el verse atropellado por una idea que, aun siendo quizá mentira, repetida hasta la saciedad, se convierte en verdad? Dominando el lenguaje, sabiendo leer, entender lo que se le dice, buscar las palabras adecuadas para contraponer aquellas que se le repiten y que no tienen vuelta, que son monolíticas. Solo se consigue leyendo. El título de la ponencia: literatura, la historia interminable. Es que no se acaba nunca. O sea, el hecho lector es casi como decía Celaya, el aire que necesitamos 13 veces por minuto, ¿no? O sea, leer es hoy por hoy
leer y, por tanto, la derivada, que es el conocimiento del lenguaje, es hoy por hoy la única trinchera en la que nos podemos instalar todos. Esperando, por supuesto, poder hacer ofensiva, pero bueno, hoy por hoy al menos mantener las posiciones. Antes hablaba de las dos líneas de actuación, la académica y la familiar. Voy al día a día. Es que yo en mi casa leo y mi hijo no lee nada. Vale, puede ser. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo tengo libros para aburrir. Y mis hijos pues han entrado de otra manera. Bueno, también se da el caso de que niños, niñas ven una actividad paterno-materna, oye, les cansa mucho ver tantos trastos de aquellos y no sé qué, no sé cuántos, y no suben de forma inmediata. Pero hay un momento en el que encuentran un punto de anclaje, por necesidad, por ejemplo. Si me permitís, no puedo poner, por ejemplo, a nadie que no sea yo o mi propia familia y yo, perdonad. Yo estoy hablando de Keynes el otro día con mi hijo. Bueno, pues la teoría económica de Keynes resulta que le ha caído en las manos a mi hijo y ahí hemos establecido un jirimoje para arriba y para abajo en el que hemos acabado teniendo puntos de encuentro. Pero bueno, es que lo de Keynes no se ha quedado en la red, es que ha tenido que ir al libro porque si no, no entendía nada. Porque la sinopsis solo da un dato, pero no el trasfondo del mismo. Bueno, eso en casa. Pues no queda más remedio. Pues llevar la vaca al toro las veces que haga falta. O sea, y no desesperar. Porque de lo que no hay duda es que una casa en la que hay libros no hará nada malo. O sea, o no provocará nada malo en su progenie. Y en el tema académico, pues voy a insistir. O sea, tenemos que estar abiertos a nuevas fórmulas, pero no nuevas fórmulas tecnológicas, sino a nuevas fórmulas de formato. Antes os he mostrado la novela gráfica de Paco Roca, Los surcos del azar. Pues vayamos por ahí, que en definitiva todo está inventado. Bueno, a mí de pequeño, y aquí hay presente una persona que podría dar severidad de la cosa, me regaban libros, las joyas ilustradas. En un lado de la página, texto, y en el otro, dibujos, cómics, viñetas. Bueno, perfecto. Fórmulas existen. Nos hacen, y ahora no quiero caer en la teoría de la conspiración y no estamos no voy a caer en esa dinámica grandilocuente y tremendista, pero solo tenemos que hacer una cosa. Y es que la literatura siempre esté al alcance de. No vale la excusa de que, bueno, es que ya en el ordenador lo encuentra todo. Pues no. Pues no. Encuentra todo, pero no sabe analizarlo. Necesita un recorrido más largo. Otra cuestión doméstica. ¿Por qué la literatura es conveniente? Porque llena los espacios. ¿Y a qué nos referimos? Pero si mi hijo ya está ocupado todo el día, pues vamos a procurarles espacios de asueto. Que a lo mejor en su jornada lectiva o de actividad extraescolar, sea este deporte, sea lo que fuese, oye, igual los niños necesitan reposar. Pero no para tocarse el cogote, sino, oye, si tienen elementos de distracción cercanos, oye, pues a lo mejor el aburrimiento se convierte en recogimiento, que es diferente. Yo recuerdo, en mi época, de acuerdo que no estaba internet y todo lo que queramos, pero muchas tardes yo me sentaba allí con mis zapatillas y abría un libro y me lo podía mirar. Y a veces ni me lo leía, simplemente lo ojeaba, hasta que volvieron a caer en mis manos. Bueno, y en el ámbito académico, volvemos al ámbito académico, pues abrir la mano. Los profesores son los pilares de la tierra y están demasiado presionados. O sea, un cumplimiento estricto bueno, vamos a dejarnos de historias. O sea, vamos a llevar también la educación a la calma. Porque si vamos con prisa, solo recogemos lo que es estrictamente necesario en el momento. Pero no sembramos a futuro. Nos hemos vuelto recolectores, no somos sembradores, hemos vuelto a la prehistoria.
O sea, recolectamos, pero no generamos riqueza, riqueza personal, riqueza de conocimiento. Esto es como un barbecho. Tú puedes tener una tierra excepcional, pero si no hay agua, no hay buenas simientes y no hay cuidados por parte de los agricultores, podremos tener el mejor terreno del mundo, con unos nutrientes excepcionales, pero hay que plantarlo. Y el símil lo he traído expresamente porque la agricultura es el arte del tiempo. Ahora me diréis, no, porque ahora la agricultura se ha industrializado. Bueno, pues lo siento mucho porque tampoco vamos bien por ahí, pero me voy al concepto estricto y tradicional de agricultura. Necesita tiempo, 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 tiempo. Y entender que un almendro, olivera, lo que sea que plantes hoy, necesita un tiempo para empezar a dar fruto. No podemos acelerarlo todo. Porque al final lo que pasa es que las manzanas crecen rápido, pero no saben a nada. A nada. El ser humano es igual. Hombre, no voy a decir que seamos una fruta rojica y chula, pero es que nosotros somos el plantel de mañana. Y los nuestros, los que vienen detrás, serán el de pasado mañana. Bueno, ahí es necesario estar preparados. La literatura, el lenguaje, el elemento básico. El elemento básico. Todos somos conscientes de fenómenos que son muy cercanos en el tiempo y que curiosamente se dan mucho desde la transición hasta ahora. O sea, se supone que tenemos acceso a todo, pero solo hablan los mismos. Y vemos a la masa social que escucha y como no puede interpretar, asiente. O niega, o sea, asiente o niega. Y no sabe ni por qué lo hace. No sabe ni por qué lo hace. Si en lugar de tener 1000 palabras disponibles en nuestra cuenta de CaixaBank, Banco Sabadell o quien corresponda, tuviésemos un crédito inacabable, posiblemente nos enfrentaríamos a la realidad con muchísima más asertividad, Acciones directas. Las librerías están en la calle para vender libros, pues se compran libros. ¿Por qué? Pues para el regalo de cumpleaños, libros. Mi hijo no lo quiere, da igual, ya lo tiene en la habitación. Mi novia no lee mucho, pues es igual, le voy a regalar uno que sea, pues yo qué sé, los perros del mundo, porque le gustan mucho los perros. Pues los perros del mundo, sí. El error lo hemos tenido algunas personas, vale, no me voy a incluir, pero la intelectualidad pensando que todo aquello que se lee tiene que tener trascendencia, ser sesudo. No, ahí empezamos a perder la batalla. Porque si hubiésemos hecho el conocimiento más dúctil a la hora de ser consumido, mejor nos iría. Toda nuestra generación, yo tengo 54 años, pero bueno, por extensión, los que estamos ahí en ese margen de edad, todos hemos crecido con los tebeos de las joyas estas del humor, magos del humor, perdonadme, con Asterix y Obelix, con Tintín, Lucky Luke, los hermanos Dalton. Eso era literatura. Una literatura de altísimo valor. Simplemente porque no hay libro malo. Todo libro es la puerta a otro. Puede ser mejor o peor, pero no hay libro malo. Es que incluso el disgusto de leerte un libro nefasto, dices, me cago en la mar, tú. O sea, yo tendré que dar una vuelta a esto. Y llega un momento en el que eso sucede. Yo soy, por razones de relación, muy amigo de un francés, Bourgeton, y esto de las guerras de la Vendée, pues yo, y es que te diga, las tenía conceptualizadas de otra manera. El primer libro que pillé, pues a mí me pareció nefasto, o sea, era, bueno, pero como me había quedado insatisfecho o falto de información, derivé hacia otras obras. Bueno, esto ya es la madurez, cierto, pero es que en las edades tempranas también sucede lo mismo. No tengo por más que recordar lo que he hablado con tantas personas y lo que me sucedió a mí mismo. Yo empecé por las cuestiones más sencillas, más atractivas gráficamente, y bueno, a cada uno pues leyendo el pensamiento de Sartre o vete a saber qué. Que a veces no es tan satisfactorio las cosas como son, como lo que se lee en la edad temprana. En definitiva, esto de la literatura no es más ni menos que una cuestión de lenguaje. O sea, incluso los autores, perdón. Perdón, es culpa mía. Ya está.
No, decía que incluso los autores lo son partiendo de la base de que tienen capacidad de lenguaje para poder expresar aquellas ideas que tienen, desarrollan o aquellas teorías que intentan validar y transmitir. Este es el gran reto. La literatura no es un libro, la literatura es aquello que consigue el lenguaje o los términos, las palabras, las frases que configuran ese libro. A partir de ahí, si no se nos acopla alguien. No la he llamado porque no va a traer otro de eso porque no le traje. Espera, ¿puedes quitar el altavoz, el micro? Muy bonito. Sí, no, está bien. Los ha hecho mejor esta chica. Y he tenido que quitarle que me has tenido que lo pusiese una mariposa. ¿Puedes quitar el? Es Mercè, me parece, ¿eh? No ha quitado la cámara, pero no el micro. Pues, Mercè, ¿Lo ha hecho ella o ha cambiado un poco? Mercè, por favor, el micro. ¿Por qué quitas esto? Para ver si puedo poner esto. ¿Podrías quitar el micro? Yo estaba viendo una conferencia que estaba dando mi hermano. Mercè. Eso es de literatura. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece que queda? Es que aquel lo quitó. Llámala al móvil. Ya lo he quitado, ya lo he quitado. Bueno, a ver. Ya no sé, con esto me he quedado perdidísimo. No sé dónde estaba. Ah, sí. Que, bueno, ahora, en el punto en el que nos encontramos, no hay más vuelta de hoja que perseverar en esa idea militante de revalidar la literatura como un medio de liberación, de liberación por un lado, pero aparte de defensa del pensamiento propio y subjetivo. En la presentación, José Manuel antes lo ha dicho, perfecto. Ha leído lo que era la presentación de la ponencia. Es que si no dominamos el lenguaje, estaremos sometidos siempre. Y es más, estaremos sometidos y no sabremos cómo romper ese sometimiento conjugando nuestra situación con nuestros iguales. No sabremos explicarnos. Estamos enfadados, estamos muy enfadados. ¿Vale? Muy bien. Yo también. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, vamos a quemarlo todo. Bueno, no, perdona, pero es que el banco también es tuyo y mío. O sea, a ver por dónde tiramos. Eso es lenguaje. Capacidad de análisis, transmisión de las conclusiones, puesta en común de objetivos. Me preocupan mucho los niños y los jóvenes en su no actividad lectora. Imaginémonos cuando, y esto posiblemente muchos de los que escuchéis y veáis esta ponencia os reconoceréis, le pasa algo a nuestra progenie, a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Qué te pasa? Estoy muy enfadado. ¿Por qué? Porque estoy harto de mi hermana. Bueno, pero ¿por qué? Ahí no tenemos capacidad de respuesta. Como padres tenemos un conflicto, lo observamos, sabemos que pasa algo, pero no lo entendemos. Si el niño sociabiliza en base al lenguaje y domina variables de expresión, posiblemente diga, estoy muy enfadado. ¿Por qué? Porque estoy muy harto de mi hermana. ¿Por qué? Porque le ha dado más lechuga de la que debe al conejo, o a la tortuga, o al bicho que sea. Y se va a poner mala. Y la tortuga es mía. Bueno, hijo, a ver, la tortuga te la regalamos a ti, pero tu hermana ya te dijimos que podía tocarla. Sí, pero entonces que no le dé tanto de comer. Bueno, pues de acuerdo, espérate. O sea, el problema es que te preocupa que se ponga mala. Vale, pues ya hablamos con tu hermana, a ver cómo le... Esto, que parece un teatrillo de medio pelo, es significativo. Cualquier infante, cualquier niño o niña que crezca dominando el lenguaje, sabrá incluso tranquilizar su espíritu y por lo tanto evitará conflictos. Alitero mucho, pero es que es así, o sea, no hay otra. Si recurrimos solo al flash inmediato, no llegaremos a ninguna conclusión. ¿Cómo se nos controla políticamente? Afirmando categóricamente y negando la realidad del otro. Contraposición.
pero además con una violencia apreciada. Si todo el mundo argumentase, si todo el mundo pusiese datos objetivos encima de la mesa, hablase de pros y contras en las derivadas de esos planteamientos políticos o de gobierno, posiblemente estaríamos todos un poquito más tranquilos de entrada y después observaríamos el futuro con una cierta tranquilidad y o esperanza. Bueno, yo he intentado sintetizar un poco. Invito a todo aquel que quiera hablar, pues ahora a establecer esta última media hora, a establecer debate o conversación, o llamarle como sea. Y sobre todo una última idea, que puede sonar crematística o mercantilista, pero no va por ahí. O sea, es que yo creo que el libro es un producto de primera necesidad, Por favor, no compréis libros solo el 23 de abril, el día del libro, por extensión en toda España. O sea, los libros están en las librerías todo el año. Son baratos, cada vez más. Algunos diréis que no. Pues no, hay ediciones que son muy baratas. Y de un libro siempre se saca algo positivo. Así que, por mi parte, nada más. Perseveremos en la idea de que el lenguaje arma el pensamiento y que sin pensamiento susceptible de ser expresado, perdemos el futuro. Y por mi parte, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a los que escucharéis la ponencia y quedo a vuestra disposición. Bueno, yo, Josep, quería puntualizar, estoy completamente de acuerdo con lo que has desarrollado durante la ponencia, pero quisiera hacer una puntualización. El tema de los libros y la literatura es un invento de la modernidad. O sea, viene dado desde el descubrimiento, desde la invención de la imprenta. Históricamente, era a través del discurso, de las ponencias como hoy hemos hecho aquí, que se hacían, vayámonos al Paleolítico, delante de una hoguera por las noches, y allí se transmitía ese conocimiento. Y la transmisión verbal, sí. Ese empoderamiento de las personas, y la cual cogían experiencias y cogían habilidades lingüísticas. Luego apareció la escritura y, si no recuerdo mal, Sócrates renegaba de la escritura porque decía que iba en contra de la memoria de las personas. ¿Vale? Podemos estar de acuerdo o no con esto que decía Sócrates. A través de los libros se ha difundido el conocimiento, pero es muy recientemente en la historia de la humanidad. Vengo a decir, indiscutiblemente tenemos que leer para lo que tú bien has dicho de incrementar nuestro lenguaje. Pero también tenemos que recuperar esa capacidad de orar, de explicar, de tener un buen mensaje, un buen debate. Y eso tenemos que hacer, lógicamente, desde las familias, utilizando las 1000 palabras que yo puedo disponer, o las 950 que yo puedo disponer. ¿Vale? Ahora la tecnología y el uso del móvil, internet, todo esto, nos resta tiempo para poder practicar este tema. Y, por supuesto, en los colegios se debería de permitir el debate y el intercambio de opiniones, el expresarse, el comunicar, y no simplemente por los temas que sabemos de leyes educativas que hemos tenido, sobre todo en este país, pues simplemente transmitir conocimiento porque el año que viene el profesor o la profesora que va a estar va a dar por hecho que esos conocimientos ya no están dados, y no fomentar esto. Entonces yo apostaría también por la oralidad. Es que, José Manuel, este tema es muy interesante. La oralidad, la transmisión oral de conocimientos, ¿vale? Aquí se da no se da un fenómeno, se da un hecho histórico que es la popularización, democratización de la obra editorial, o sea, impresa. ¿Sabes qué pasa? Que yo me lo miro a pasado, y este tema de la transmisión oral lo hemos hablado,
Yo es que creo que en la historia del hombre se han dado pocos fenómenos tecnológicos útiles y inocuos, digamos, hacia el entorno y al contrario, creando gran riqueza. Esa es la imprenta y por extensión la obra editorial. No entran en contradicción las dos ideas. José Manuel, esa es mi forma de verlo. Por cierto, respecto a Sócrates, ya sabes que no soy muy amigo de los socráticos, o sea que ahí ya entraremos. Ya sabes que yo soy de los tontos platonistas, o sea que estoy ahí en otro mundo. Pero sí que creo que ambas situaciones van de la mano. Por ejemplo, acerquémonos a un fenómeno reciente en el que ambos hemos participado, que fue el tour virtual respecto a Humanatge Catalunya de Orwell. Ahí hay una obra escrita, significativa, pues porque se redacta o se escribe en su momento y que tiene trascendencia futuro. Pero el conocimiento sobre esa obra a nosotros nos hace preguntarnos de forma oral, precisamente de forma oral, otras variables. Recuerdo que todos los que participamos en ese tour introdujimos variables que no estaban contempladas en el libro. No sé si estarás de acuerdo, pero fue así, o así lo recuerdo. Sí. Uh-huh. Yo diría que el hecho de leer nos da muchas herramientas y que una de ellas es la capacidad de relacionarse personalmente. Y ahí aparece la tradición oral. Simplemente porque por contraposición de ideas de cada uno de los integrantes de esa relación directa o personal, próxima, ahí se genera la tradición oral. De hecho, vuelvo a poner un ejemplo próximo a nosotros. ¿Qué sucede cuando nosotros nos reunimos? Se establece una línea de pensamiento que no tiene base o no se sustenta en papel, ni siquiera en otros medios, o sea, en nada, más que en el conocimiento mutuo o gregario o mancomunado. Estoy de acuerdo contigo, es que no entiendas que te estoy haciendo, no te estoy rebatiendo nada, es que te estoy diciendo, sí, tienes razón. Lo que pasa es que el invento de la literatura impresa me parece cojonudo, porque es que los otros sí que están ciertamente condicionados. O sea, vamos, la verdad, Internet tiene unos sesgos tremendos. No vamos a entrar ahora a hablar de los algoritmos de las narices, que tú preguntas por un viaje a Andorra, macho, y te salen 18.000 anuncios. O sea, eso es manipulación. La lectura, como requiere recogimiento, te genera reflexión. Yo lo veo así. Y esa reflexión se traduce en tradición oral. O sea, o la tradición oral puede ser una buena finalización. En mi último y segundo libro, no tengo ninguno más publicado, yo me limito a eso, de alguna manera. Me limito a recoger la tradición oral y plasmarla negro sobre blanco en un libro. Yo creo que van de la mano. O sea, de nada nos serviría. Sí, yo he apostado, pues, lo único es, sí, la literatura es importantísima, pero lo otro tampoco lo podemos descuidar. Te estoy diciendo que totalmente de acuerdo. Es que nunca he creído, en mi caso, subjetivamente, nunca he creído entrar en conflicto en eso. He visto utilidad en las dos actitudes. Eso sí te digo que 1000 palabras son muy pocas. Eso sí que te lo digo. 1000 palabras es muy poco. Y no he querido entrar en lo que es la configuración de frase, porque aquello de derivar una idea de otra es una habilidad que he ido perdiendo, ¿eh? Y eso también afecta a la tradición oral. Si no sabemos derivar, nos explicamos mal, ¿eh? Nos explicamos mal. Pero bueno, eso queda ahí y ya está. Bueno, ¿alguna cuestión más? Sí, pues voy a intervenir. Bueno, lo primero, quiero pedir disculpas porque me he incorporado tarde. Estaba en otro jardín y he salido de un jardín y me he metido en otro jardín. y he llegado cuando he podido. No, yo he escuchado la conferencia y me gustaría resaltar una cosa. O sea, estamos en una sociedad donde lo que impera es la forma sobre el fondo y el tener sobre el ser. Claro, en una sociedad donde cada día la guerra se está librando en esta batalla, que es decir, que la gente está más pendiente de la forma de las cosas y más pendiente del tener
que no por el fondo de las cosas y por el ser o el cultivarse uno mismo, claro, la batalla de la literatura está perdida. Tiene mal recorrido. Aparte de esto que estoy comentando, añádele todo el tema de que las nuevas generaciones casi todo su conocimiento lo relacionan a imágenes. O sea, todo su conocimiento es visual y en imágenes. Claro, nosotros hemos leído siempre, como hemos leído siempre, pues el leer un libro, tú te creas tu propia película leyendo el libro. Pero es que mi hijo, la película no le interesa leerla, porque mi hijo ve la película, es que la quiere ver. Es que su percepción del mundo es visual. Y de hecho es un hándicap para ellos, porque el día que tienen que entrar en cuestiones abstractas, tienen dificultades tremendas. ¿Por qué? Porque todo lo que es abstracto y no es visual o palpable, para ellos es un drama. Y les cuesta. De hecho, yo creo que el fracaso de la matemática actual viene en gran medida por el hecho de que cuando a una persona se le enseña cosas que no son visuales y no está acostumbrado a ellas, le cuesta entenderlas. Entonces, claro, mira, yo ahora vengo de una conferencia y he vuelto a insistir en lo mismo. Cuidado, porque lo que tenemos que hacer es que como sociedad tenemos que cambiar el paradigma completamente. A la gente hay que decirle que lo importante no es la forma, que la forma puede ser muy bonita, pero lo importante es lo que hay adentro, el fondo. Y el fondo está en, por ejemplo, leer y molestarte en sacar conocimientos de un libro. Y también es muy importante enseñarle a la gente el hecho de decir, oye, no, perdona, es que ser feliz no es tener cosas. A lo mejor tú no tienes cosas, pero en cambio tú como ser eres un ser muy amplio y muy lleno de conocimientos. Y también es una manera de ser feliz, el ser y el tener cosas dentro de tu cabeza. José Luis, yo creo que es un Luis, poco cambiar todo el paradigma de esta sociedad. Sí, si me permites, te voy a hablar de paellas. Viene al caso, ¿eh? No te asustes. O sea, te voy a hablar de paellas. Mientras no metan un sartenazo. No. Yo no conozco mucha gente que cocine, o sea, profesionalmente, que esté dispuesto a hacer un libro. Hay no cocineras, sino una crítica gastronómica, bueno, de estas que están en la red, que es Pepa Álamo, no sé si os suena, bueno, no importa, que está en la tesis de hacer o no hacer un libro y demás. Y me hizo una reflexión que me quedé bastante parado. Me dijo, mira, aquí lo importante no es la paella, es la receta. Una paella te la comes hoy y te la has comido. Si dominas la receta, dominas los tiempos, la calidad de los productos y demás, podrás reproducirla bastantes veces. Unas con mayor suerte, otras con menos, porque no siempre te queda el plato igual. Pero se trata de eso, Josep me decía. La tontería de la paella me ha dado vueltas muchísimas veces. Pensamos, esto debería aplicarse a todo. O sea, no, es que yo me puedo hacer una paella, hablamos por lo crematístico, por lo que estabas hablando del tener, el no sé qué. Lo más valioso es el que sabe hacer la paella, no el que la paga y se la come. O sea, ahí está el gran valor. Muchas veces hemos hablado, en tu caso, José Luis, del Producto Interior Bruto del país. ¿Eh? O sea, ¿qué es el PIB? El margen de beneficio estimado sobre según qué variables económicas, no. Si analizásemos lo que vale un médico, un profesor universitario, un profesor de instituto, un profesor de primaria, un enfermero, un señor que conduce ambulancia jugándose la vida todos los días y lo tradujésemos en valor. Pero para apreciar eso, José Luis, hay que saber expresarlo. Porque todo el mundo sabe poner en valor aquello que es inmediato, la paella, la jodida paella, pero nadie pone en valor al cocinero que domina el fuego, los ingredientes y demás. A ver, esta ponencia va de conocimiento, al fin y al cabo, de atesorar recurso y respuesta para poder entender y hacerse entender. Al final, de lo que se trataría es que en este puñetero país todos supiésemos hacer paellas de puta madre. No depender de que alguien nos quiera poner un cuartillo, plato o paella entera. Y eso es lenguaje. Eso es lenguaje. La revolución empieza por ahí. El lenguaje no es hablar bonito, sino hablar con concreción, con pulcritud y concreción. Eso es.
No se trata de términos floridos. Eso ya lo hace la publicidad, eso ya lo hace aquel que tiene poder y pretende seguir manteniéndolo. Utilizar otro tipo de recurso que nos tape la vista y también el oído. Nosotros tenemos la obligación de saber expresarnos para poder transmitir y exigir de aquellos que nos transmiten que nos sepan explicar de forma adecuada. Mirad, esta guerra empezó en la década de los 20 en Europa. Algunos ya conocéis mi tesis, está en la Escuela de Chicago y la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, Alemania, fracasó porque luego llegó el nazismo y se impuso Goebbels y se quedó aparcada la Escuela de Frankfurt, ahí muerta. Pero la Escuela de Frankfurt, cuando aparece la radio, dice: Albricias, hemos encontrado una fórmula para educar a la gente, para que tenga información, para que aprenda cosas, porque la radio va a estar dentro de cada casa y podremos explicarles cosas de interés para el sujeto, no para el poder, para el sujeto. Pero, amigo, quien puso la pasta para fabricar radios fueron los yanquis y apareció la Escuela de Chicago y dijeron: no, lo interesante es que la radio está dentro de casa cada día martilleando a ver si les vendemos algo. Un Forte, los cornflakes de Kellogg's, y ahí perdimos la batalla. ¿Cómo perdimos? Ahí empezó. Y es más, la Escuela de Chicago es la primera que establece que lo audiovisual estará por encima de lo impreso. Bueno, es una lucha larga. Estoy de acuerdo con tu desespero, que también es el mío, tal, pero lo siento, antes he citado a Luis Bolívar y luego lo voy a citar ahora. Muy bien, amigos, pues estaremos muy jodidos. Pero aquí, bueno, esto es como Colinas de San Juan en Cuba, que vayan viniendo, que le van a pagar caro. Bueno, pues perdonadme el símil militaroide, pero hasta aquí hemos llegado. O sea, lo que no se debe admitir, no debemos permitirnos a nosotros mismos, es la cesión. No podemos ceder. Y cada uno en su trinchera, pues conseguir lo que sea. El que tenga un niñico de 3 años, libros para 3 años. El que tenga de 5, de 5. Y hablar mucho también, porque me voy a subir al carro de lo que ha comentado José Manuel. Y es verdad, me ha gustado mucho la apreciación porque pienso, bueno, todo aquello que generemos para que el niño, la niña, nuestra progenie tenga lenguaje, también tiene mucho que ver con hablar con ellos. O no estaremos de acuerdo que ya no hay espacios de retiro que no sean... perdonadme, es que soy un lego en esto de los términos nuevos, digital, bueno, informática o la red o todo esto. ¿Es que hablamos con ellos? No. Es que les hemos quitado los libros, pero es que tampoco hablamos. No hablamos. No, es que en eso quiero puntualizarlo. O sea, yo te puedo hablar en primera persona. Mi hijo se coge el trasto ese con los cascos y mantener una conversación con él es que es complicado, porque es que no da pie. Es que es así de triste y así de duro. No da pie. Porque está inmerso en esa marabunta de imágenes que les ponen ahí, de gente haciendo no sé qué, y no le consigo hacer ver que puede leer un libro. Es más, te digo más, he conseguido que vea series subtituladas. Digo, coño, ¿algo leerá? José Luis, la trinchera la tenemos cada uno. O sea, si para que aprenda inglés versión subtitulada, cojonudo. Si para que lea algo sobre un tema determinado, en lugar de libro, es historia gráfica, lo que antes llamábamos cómic, venga, cómic. No sé, hay que probarlo. No Yo quería decir una cosa. Dime. No sé, yo quería volver a lo que decía José Manuel al principio, bueno, en la primera intervención que has hecho, que ahora tú confluías un poco, yo confluía del todo. A ver, aquí estamos hablando de comunicación, el tema de hoy, la ponencia, se refería a la comunicación escrita, pero luego el otro compañero hablaba de la comunicación visual, que hoy es la imperante, pero yo iba a lo que decía José Luis. O sea, la palabra es importante cuando es escrita, incluso cuando no es palabra, cuando es comunicación no verbal. Pero mira, el hablar es muy importante y si no se habla, no se lee, porque no le das valor a la transmisión del pensamiento articulado en palabras. Entonces, esto que decías, José Luis, es
fundamental. Y eso ahí sí que es lo que tú hablabas de la lectura en el ámbito familiar y en el ámbito académico, pues todo empieza siempre en el ámbito familiar. Yo, por mi experiencia, los niños que se crían con sus abuelos suelen tener un léxico muchísimo más amplio. Y normalmente los abuelos no tienen una formación académica superior a la de sus padres. Rara vez pasa. Y ahí aparece la transmisión oral. La formación académica de los abuelos es inferior. Pero en cambio mantienen mucho más léxico, por lo que hablabas tú de que se ha ido entre la cuestión visual, los iconos y todas esas cosas, el léxico se ha restringido. Entonces, por lo que sea, tú tienes en la escuela criaturas que pasan tiempo con los abuelos y su léxico es más amplio. Porque si no tienen una mejor formación académica, aunque tengan ese plus de una vida mucho más en la que la oralidad tenía más importancia, ¿no? La transmisión oral de conocimientos, de órdenes, de opiniones, de emociones, pues es porque dedican más tiempo al diálogo. Los padres y las madres tienen mucho tiempo ocupado con el trabajo, con los nervios, con el estrés, con mantener la cotidianidad de compras, higiene, comidas, etcétera. Y en cambio los abuelos hablan con las niñas y con los niños, hablan mucho. Y uno, lo que tú decías, el pensamiento se construye a través de la palabra, yo estoy de acuerdo, pues entonces ayudan a esas criaturas a expresarse, a entender dobles sentidos y bromas y chascarrillos, y también a través de esos diálogos cotidianos que no son sesudos, que no tienen grandes cargas de contenidos filosóficos, sino que hablan del día a día, de vamos a hacer un pastel, pues esas criaturas aprenden a expresar sus emociones mucho mejor. Y además, si hablan más, yo creo que tendrán más interés para leer, sea en un primer momento o cuando sean más mayores, porque tendrán un acervo personal, un bagaje de palabras que les enriquecerá. Nada, ya está. Como veis, lo de largar mucho es cosa de familia, ¿eh? Mira, Mercè, hay un ejemplo, y bueno, perdonad, por extensión a todos, ¿no? Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Hace pocas semanas me invitaron a comer a casa de un familiar nuestro, Mercè, o sea... Bueno, lo puedo decir, si José Luis y José Manuel le conocen, de Ginés, ¿vale? Allí estaban sus 4 nietos, ¿vale? La mayor debe tener 18, si no me equivoco, siguen por 17, 15 y la pequeña va a hacer la comunión ahora, tendrá 9. 9, vale. Alrededor de aquella mesa pasaron muchas cosas. Lógicamente, somos familia, se genera batiburrillo, estamos ahí hablando de lo divino y de lo humano. Pero, ya que has sacado el tema, me has hecho pensar, porque es que lo he visto gráficamente, ¿eh? O sea, aquella mesa tan grande, todos separados, que parece un portaaviones. Claro, esos niños han estado mucho con sus 2 abuelos. En ambos casos, o sea, por el cruce de familias, todos son gente que ha desarrollado su actividad en el agro, ¿no? Agropecuario, o sea, fuesen ganaderos, agricultores, lo que sea. Y se habló del tiempo de la climatología, del frío, del no sé qué, no sé cuántos. Hostia, bueno, perdón por la expresión, hasta la pequeña dominaba eso de las cabañuelas y no sé qué y no sé cuántos. Esa es una tradición que tiene que ver con la realidad de la actividad rural, pero que se hace extraño que una chiquita con 9, 10 años o uno con 15 los conozca. ¿Eso por qué? Es por capilaridad, transmisión oral. Sus abuelos, insisto, los de las diferentes familias, por las parejas que son, han transmitido eso. Y tienes razón, Mercè, ninguno de ellos, y tú lo sabes bien, son universitarios. Hablo de los abuelos, ¿eh? Bueno,
esos chiquillos, cuando salen a la calle o se van a la playa Mazarrón o se van a no sé cuánto, son capaces de leer un poco, quizá no tanto, tan bien como sus abuelos, la realidad del clima de ese día o de esa semana que se barrunta y todo eso. Bueno, sí, cierto. Pero claro, también saben explicar lo que sus abuelos les han hecho conocer. Tienen un léxico más amplio y así como el abuelo dirá, esto es así, porque es la cabañuela de, ellos explican el porqué. Bueno, ambas cosas progresan adecuadamente en paralelo. Pero sí, es verdad, me has hecho pensar en ese caso y José Manuel tiene razón. O sea, de ahí la importancia de encapsular ese conocimiento que es verbal, que no está escrito, y transmitirlo. Bueno, Dios gracias, para eso están los vídeos ahora. Que, por cierto, a ver si le damos caña, que tenemos varios pendientes de ese tipo. A ver. No sé, a mí estas cosas me apasionan, te lo digo en serio. Que, por cierto, Esther, en la biblioteca, esto último que hemos comentado, de recoger la experiencia no escrita, sino de transmisión verbal, sería un puntazo, ¿eh? Una biblioteca de conocimiento agrario y ganadero, oye, unido. Sí. Y no sé, ya está. Hace años estuve... ¿Me oí? Es que yo no me oigo con esto, ¿me oí? Perfecto. Sí. Pues hace años sí que estuve barajando la opción de que fuesen distintos trabajadores, pues un veterinario, tal, a la biblioteca. Y estuve hablando incluso con algunos. Pero después me enteré que en el cole lo hacían, ¿sabes? Entonces, a veces, cuando haces actividades muy parecidas a la del cole... Pero una cosa no quita la otra. Nosotros tenemos unos clubes de lectura virtuales que en este pueblo se hacen muchos también, pero oye, estamos ahí ofreciendo nosotros también. culturales. O sea, sí, nosotros también tenemos el club de lectura. Por duplicidad no vamos a dejar de hacerlo. Ya. Oye, igual tú encuentras una persona que tal y el colegio no ha pensado en ese tipo de... Pero que si hablé con un amigo que es ganadero y me iba a dejar el cerdo porque el veterinario iba a venir, o sea, si vamos, que había un lechón de eso, o sea, que estuve allí y después al final me desanimé un poco, la verdad. Pues para adelante con todo eso, para adelante. Como estás en un sitio tan interesante, Esther, ahora te van a llover las propuestas. Pues perfecto. Con las maestras y los maestros jubilados y que vengan a explicar cuentos a la biblioteca. Sí, se ha hecho con algunos abuelos, con algunas maestras, aunque no sean jubilados, sí. Bueno, pero yo cuesta. Los jubilados porque disponen más de tiempo, ¿eh? Si son los otros, ole los maestros en activos encima. Yo os tengo que decir una cosa. Esther es, si me permites, ¿eh? A ver lo que dice. No. A ver, es que no quiero caer en pasar el cepillo ni en ser grandilocuente. Pero Esther tiene una gran capacidad creativa, ¿eh? A la hora de entender el entorno en el... Sí, la tiene. Ya me has hablado de esta biblioteca, o sea que yo lo sé, pero como soy maestra jubilada, pues por eso te ofrecía la idea. Lo que pasa es que, José Manuel, te digo que es una labor ímproba, ¿eh? O sea, cuesta mucho calzarse los pantalones a veces, ¿eh? O sea, porque... Predicamos en el desierto. Es tenemos que tener más moral que el alcoyano. Pues claro. Nosotros llevamos ya más de 10 años moviéndonos con estos temas. O sea, ahora hemos acabado de aterrizar en la Universidad Popular. Pero nosotros empezamos en las AMPAs de nuestros centros educativos de primaria. O sea, y somos irreductibles, como aquellos galos. ¿Me entiendes, no? Entonces, mira, pues... estamos a la disposición, la Universidad Popular de Sant Joan Despí está a la disposición de la biblioteca de Esther. O sea, aquí estamos y entre nosotros nos tenemos que apoyar. Ya cuesta un poquito. La verdad es que las actividades culturales no las llevo yo normalmente, pero vamos, que todo es bienvenido. Pero que cuesta, a veces cuesta mucho mover. Y más de una vez, cuando se hacen actividades del cole, con visitas guiadas y tal, con visitas concertadas con los colegios, a veces madres que te encuentras o padres y te dicen, ay, mi hijo me ha dicho un montón de veces que lo lleve, pero es que no tengo tiempo. Y es verdad que muchas veces ya empieza a fallar un poquito la familia, el tiempo, no sé, un poquito. Y mira, pero por eso hay que dejar de proponer. Sí, claro. Y mira, Mercè, que la biblioteca es guapa, ¿eh? Cuidado que la biblioteca es guapa, ¿eh? No, es verdad. La reformaron. ¿Cuánto se acabó el año pasado, no?
En la anterior, en 2018. 2018, bueno, imagínate. Sí, bueno, en 2018, sí, al final, justo. Sí, llevamos un año y pico. Yo querría decir una cosita solo, si me permitís. Al final, hacer una reflexión y pensar en qué hemos evolucionado si ahora mismo la familia no habla con sus hijos en casa, porque tenemos medios para que los niños estén entretenidos y no tengamos que hablar con ellos. Y que las familias ahora mismo tienen que trabajar padre y madre para poder sacar el sustento de la casa y tienen que estar los dos enganchados de sol a sol. Yo estas cosas me gustaría, es una cosa que yo lo dejo caer para decir, ¿esto es evolución? Porque si evolución, esto es ir para atrás, bueno, no para atrás, no, ir hacia el abismo. Porque tenemos los hijos que no les dedicamos tiempo porque no lo tenemos, por ejemplo, para llevarlos a la biblioteca, porque trabajamos padre y madre, que no quiere decir que no tengan que trabajar las madres, quiere decir que a lo mejor se tendría que hacer otra redistribución del trabajo y otra manera de conciliar la vida familiar y laboral, porque si en la vida familiar y laboral que tenemos hoy por hoy, lo que hace es que no tenemos conversaciones con nuestros hijos, con lo cual nuestros hijos están sometidos a las pantallitas estas todo el día. Y encima tampoco les podemos dedicar tiempo porque no lo tenemos y resulta que son los únicos que pueden dedicar el tiempo, los abuelos, porque están jubilados. Coño, pues esta sociedad yo creo que no tiene mucho... Bueno, ya sabéis lo que opino yo del ser humano, ¿no? Y de a dónde vamos. Pero bueno, ahí dejo caer eso, ya está. A ver, José Luis, mira, perdóname, para llevarte al optimismo militante, por Dios. O sea, que de verdad que me estás dando un sentir ahora mismo que me muero, ¿no? Mira, es que he citado una comida familiar. Voy a seguir con el mismo ejemplo. Esta nena va a hacer la comunión. Vale. Y claro, o sea, pues, hombre, a uno le gustarán más o menos las comuniones, pero ese no es el caso. El tema es que la chiquilla es muy graciosa, a mí me cae muy bien, y yo le dije a su madre, nena, algo tendría que hacerle yo de detalle a la cría para la comunión. Y me dice, pues no sé, cualquier cosa. Y dije, pues gracias por decírmelo. Un libro que se llama Celia, igual que tu hija, y ya está. Eso se llama estar en la trinchera, José Luis. Tú persevera, aunque solo sea con un jodido libro el día de la comunión. Ya está. O sea, al final no queda más remedio, hijo mío. Es que estamos muy en minoría y hay que seguir perseverando. Perdona, Esther, Ridi. No. Yo estoy un poco con José Luis. Iba a decir una cosa, lo que pasa es que, claro, yo no sabía que iba a estar hoy aquí y leí hace poco. Lo que pasa es que me da cosa porque no sé si realmente es así o no. No lo comprobé y no os puede decir la fuente. Que el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones va bajando. Y eso es bastante grave, porque eso nunca ha pasado. Entonces, es verdad que además, yo creo que además de verdad del estrés diario, del trabajo y todo eso, que es inevitable, estamos enganchados en general, porque a mí no me gustan nada las redes sociales, pero ya sea con el WhatsApp, estamos muy enganchados a las tecnologías y eso creo que es culpa nuestra. O sea, yo creo que aparte del trabajo hay más cosas, que hay una comodidad enorme de dejar a los niños con las tablets o con lo que sea, porque yo estoy como tú, José Andrés, que yo no sé si es Nintendo o lo que sea, porque mi hijo no tiene. Pero que es verdad que sí que yo creo que deberíamos reflexionar bastante y cambiar muchísimas cosas y cuesta mucho trabajo porque hay en contra de donde nos lleva la sociedad. Porque mi hijo no juega, pero como sus amigos del cole juegan, si tú lo vayas a hablar, no te lo crees que no juegan. Si sabes que no soy mentirosa, me creerás. Porque si socializa, no, socializa. Totalmente, socializa y le encanta. Claro. Y bueno, juegan alguna vez, pero que no, o sea, no hay pantalla de lunes a viernes. Mira, voy a poner un ejemplo. El otro día estaba viendo la tele y no sé qué programa nuevo va a salir y salieron dos criaturas por allí que iban a salir en el programa este, ¿no? Evidentemente, unos cuerpos idílicos, modélicos y tal. Y le cogí a mi hijo y le digo, mira, espérate, siéntate aquí a mi lado y vamos a estar un cuarto de hora y vamos a ver del telediario cuántos cuerpos hay como ese. Y no había ni uno. O sea, para que veas que lo que les están vendiendo es un mundo irreal absolutamente, pero es el mundo que ellos compran porque es lo que ellos consumen. Y claro, cuando esos niños están en la sociedad y quieren imitar lo que ellos querrían ser, porque les están poniendo unos modelos, que son unos modelos asquerosos, de gente perfecta, pero perfecta en la forma, porque luego a lo mejor en el fondo las oyes hablar y tienes que salir corriendo. Pero date cuenta, yo le cogí a mi hijo y le dije, vamos a ley, plántate aquí un momento, ¿has visto esas dos señoras, no? Perfectas, inmaculadas, idílicas. Vamos a ver cuánta gente hay en la sociedad como ellas. No hay. O sea, les están metiendo una realidad que no existe.
Pero es que ellos la compran y se la hacen suya. Por lo tanto, les están creando una dependencia y unos traumas por pura imitación de cosas que no existen. José Luis, yo me gustaría, si me permitís... Ya sé que no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, ahí está. No, perdona, sí tiene que ver con el tema. Sí tiene que ver con el tema. Sí tiene que ver con el tema. Vamos, muchísimo. Esther ha apuntado una cosa que además Esther, abre un campo de trabajo proactivo, o sea, desde alguna entidad educativa o formativa, una biblioteca lo es, que es el tema de la merma o la pérdida de capacidad de CI y demás. Bueno, si fuésemos otro bicho y fuésemos un lagarto, un leopardo de las nieves o una gacela de Thompson en el Serengeti, nos mirarían con criterios etológicos. Etológico no es ni más ni menos el por qué un bicho se comporta como lo hace, ¿no? Bueno, pues sí, y esto ya es, lo que voy a decir ahora ya es cosecha mía. Si uno se mira la teoría de la evolución de Darwin, lo que nos viene a demostrar es que la necesidad es la que crea el órgano, ¿no? La necesidad crea el órgano. Curiosamente, nosotros, cumplimentando necesidades que consideramos perentorias, estamos perdiendo la capacidad de evolucionar. Porque no tenemos necesidades. La etología estudia perfectamente el por qué un animal se comporta como se comporta para conseguir comer, aparearse, anidar, mantener a su progenie. Pero ahora, todo lo que se nos proyecta, y eso sí que tiene que ver con lo que estabas diciendo, José Luis, es inmediatez, no esfuerzo, no posicionamiento. Claro, por lógica, si la psique no trabaja, se relaja y pierde capacidad. A ver, hay muchas teorías, Esther, sobre esto y lo que has comentado no se ha comentado una vez. O sea, esto sale de forma reiterada. Pero es que lo estamos generando nosotros. O sea, si no hay necesidad de nada, ¿hacia dónde evoluciono? O sea, ¿qué necesidad tengo de perfeccionar una técnica o de optimizar un conocimiento o de ponerme en común con otros para conseguir un fin superior? Lo que sea. Pues claro, minimizamos expectativas y al no tenerlas nos dormimos. Es que al final esto es así. No sé. ¿Dónde está la voluntad de esfuerzo para conseguir algo si ya me lo van a dar? José Luis, no se te oye, ¿eh? Perdonar, que digo que en el fondo no deja de ser una inconsciencia por parte de estas generaciones que se piensan que lo tienen todo, porque en realidad lo que no tienen es absolutamente nada. Absolutamente nada. Les queda todo por luchar, porque es que no tienen nada. Se van a encontrar con que van a ser mucho más pobres que sus padres y con un futuro muchísimo más complicado que el nuestro. Yo a mí ya hace mucho tiempo que he dejado de decirle que estudie para el mercado laboral. Yo he dicho que estudie para formarse, para crecer como persona, ¿eh? No hay otro objetivo hoy en día, porque nadie tiene ni idea de cuáles serán las profesiones de aquí a 10 años. Nadie. Y el que lo diga miente. Porque si tú ahora dices que te quieres preparar para lo que será el mercado laboral dentro de 10 años, lo más probable es que te equivoques. José Luis, el liderazgo ahora está en unos señores que se llaman youtubers, que no saben de lo que hablan porque lo único que hacen es transmitir información como un papagayo en una jaula. Y esos son los referentes de la gente actual. Por lo tanto, si no tienen la capacidad de análisis para entender que ese supuesto éxito está vacío como una nuez, pues ¿qué vamos a hacer? Ahora, insisto, tú y yo caemos demasiadas veces en el determinismo fatalista y los dos nos damos la mano ahí. Nos llamamos Pepe los dos, pues imagínate, vamos de la mano. Pero vamos a cambiar el chip, ¿eh? Josep, he estado en otra conferencia antes que esta. Han intervenido gente joven. No saben hablar. Y se supone que los que intervenían eran gente mínimamente implicada. Es decir, gente que tenía un interés por intervenir. O sea, si te coges a otro que no tiene interés por intervenir, puede ser para echarse a llorar. Eso es lo que yo he visto esta tarde. Desde luego, para echar cohetes no está el tema. Bueno, pero, insisto, perseverancia. O sea, a las barricadas no queda otro remedio. Es que si no, ¿qué hacemos? O sea, yo, por ejemplo, lo que decía José Manuel, le transmitía a Esther antes, hace un momentito, le decía, bueno, pero es que aunque no venga nadie, hay que hacerlo.
Esa es la actitud. Esther la tiene, o sea, lo sé, de primera mano. Bueno, de tantos compañeros con los que nos relacionamos en el ámbito cultural o de conocimiento, a ver, José Luis, tú sabes que, no estamos solos, sabemos lo que queremos. O sea, haciendo el símil de la canción, ¿no? No estamos locos, pues no estamos solos, sabemos lo que queremos. Bueno, vamos a perseverar. Y bueno, vamos a indignarnos, si queréis nos cabreamos mucho, pero actuemos en proximidad. Es aquello de arreglemos la parte que llegaremos a hacer un todo, ¿no? Bueno, pues yo no quiero hacer poesía barata, pero es que al final es el único convencimiento que me queda, porque sé perfectamente que no voy a conseguir, esto lo llevo a lo subjetivo, no voy a conseguir atraer masas, ¡hostia! Vamos a hablar de este tema. No, difícil. Pero hostia, si hablo con dos, o hablan conmigo, cuidado, yo no soy solo transmisor, soy receptor. Si nos abrimos y más o menos vamos evolucionando un poco, pues suceden cosas. La Universidad Popular es un ejemplo de eso, José Luis. No, oye, que yo estoy encantado. La Universidad Popular es un ejemplo de eso. Y menos mal que he encontrado esta colla de marciano, porque me pensaba que yo era ya... Sí. Estaba empezando a pensar que si era de otro planeta fuera del sistema solar. José Luis. Nosotros ya cruzamos el Mississippi hace tiempo. Correcto. Que lleváis muchas reatas pasadas por el río. Pero lo que vengo a decir es cómo algo que es una iniciativa... El ejemplo práctico es la UP. Una iniciativa que parece estar desdibujada o no cimentada, acaba teniendo un reconocimiento, o sea, se convierte en una entidad formativa reconocida estatalmente. O sea, a veces los pequeños sueños se cumplen y las trincheras se convierten en algo más cómodo. Siguen siendo trincheras, pero, hostia, ya no me mojo si llueve. Sí, bueno, pues... Mi objetivo es no tener grandes expectativas. Ya lo sé. Es la mejor manera de no tener grandes frustraciones. Sí, José Luis, pero yo soy un tonto ilusionado. ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo evitarlo. Lo que pasa es que tú y yo hacemos muy buen tándem porque nos vamos compensando. Eso está bien. Bueno, eso está muy disculpadme, ¿eh? Yo tengo un compromiso personal y me tengo que ir y además... No, si os ya acabamos. agradezco vuestros compromisos personales en aras a que todo vaya mucho mejor. O sea, que venga, muchacho, para adelante, que mira la gente que hay haciendo cosas. Muchas gracias a todos, ¿eh? Venga, gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, Adiós. damos por finalizado, Gracias. ¿no? ¿Eh? Sí. Damos por finalizado la sesión. Vale. Bueno, emplazaros el día 28, que tenemos la tercera y no última conferencia, sino de este ciclo, la última de este ciclo, que versará, si no recuerdo mal, en razones para escribir. ¿Vale? Ahí ya pasaremos de la oralidad, de la literatura, a sacar de dentro de nosotros. Ahí está. Bueno, esa me interesa mucho, al día 28. Me interesa mucho que igual me lanzo yo también a escribir algo. Pues venga. Pues ya tocaba. Bueno. Venga, gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Salud. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. A vosotros.